digamos, como la oportunidad de plantear y pensar cuáles son las herramientas que necesitamos, quiénes son los que deben participar, hacia dónde lo debemos proyectar ese patrimonio y cuál es su futuro. Un reto interesante, un reto que pues está, digamos que a nivel nacional, es un compromiso de todos los que estén aquí participando para que lo promuevan desde sus propias regiones, sus propios municipios, y que esto pues se multiplique y sea pues un tema que pase más allá de una mera lista, que fue lo que sucedió en muchos casos, ¿no? Muchos casos inicialmente en el patrimonio, en los ordenamientos territoriales, simplemente quedó el patrimonio como una lista de mercado, como una lista de reinado de belleza, pero sin ninguna proyección, sin ninguna anclaje, sin ningunos proyectos, programas para desarrollarlo a futuro. Sea esta pues la oportunidad entonces de oír a nuestros tres invitados hoy. La presentación irá también como en un orden multiescalar, es decir, también en el territorio el patrimonio tiene múltiples escalas. Entonces vamos a tener una primera introducción a nivel de sector histórico de interés cultural, ahora un nuevo término que amplía, digamos, el concepto más allá de centro histórico, que no en en todas las regiones y municipios se cumplía con ese concepto como se entendía de centro histórico. Luego pasamos a la escala municipal y por último pasamos a la escala de paisaje cultural. Cada uno pues en un caso particular que esperamos pues sea un ejemplo a seguir o que genere análisis, preguntas y reflexiones para desarrollar esta noche. Tenemos entonces en esa escala de sector histórico de interés cultural a Alba Cruz. Alba Cruz es originaria de Fresno, en Tolima, y lleva 14 años viviendo en Mariquita. En Mariquita ella se desempeña como una guía profesional certificada, sobre todo pues, en la temática particular de la expedición botánica, entonces pues también muy interesada en los temas naturales y ambientales en cuanto al ámbito del patrimonio. Y ella pues fue una de las activas participantes en el desarrollo del Plan Especial de Manejo y Protección de Mariquita, en la cual pues ella manifestó, se hicieron muchas mesas de trabajo en las cuales ella pues fue una de las participantes más activas, y es muy interesante también entonces conocer esa visión de ese patrimonio cultural desde los habitantes de esta localidad, los que van a ser finalmente la voz para preservar, gestionar y proyectar ese patrimonio cultural en sus regiones, y que pues también es cumpliendo con la obligatoriedad que demanda, por ejemplo, una actualización de un ordenamiento territorial, y es la participación activa de la comunidad. Entonces, pues ella es un buen ejemplo de ello, y te doy la palabra, Alba Cruz, bienvenida esta tarde. El micrófono, Alba Cruz. El micrófono. Muy buenas tardes, gracias. Los saludos desde San Sebastián de Mariquita, pues capital frutera de Colombia. Ese es su lema, sin dejar desconocido ese legado importante que es la expedición botánica, como usted lo enunciaba. A todos muy buenas tardes. Pues la verdad nosotros no podemos comenzar sin tener pues una ubicación idónea de lo que vamos a expresar. Estamos muy cercanos al río Magdalena, ese es como el afluente primario. Lo importante es poder decir que Mariquita sí tenga un 98% agrícola. No podemos desconocer el gran legado cultural que tiene. Entonces, la articulación de este gran programa, de esta carta de navegación, parte de San Sebastián de Mariquita, ubicados entre la cordillera central y oriental, sin desconocer que el nodo principal, pues para la época de 1500, pues fue Mariquita como tal, pues en la época de la colonia, ¿no?
de lo que se hablaba de la Gran Colombia, donde estamos muy cercanos a Ambalema. Mariquita está en todo lo que es el Valle del Alto Magdalena. Ambalema está en el llano del Magdalena. Estamos todos a la margen izquierda del río Magdalena, incluyendo también a Honda. No podemos articular una ruta sin tener en cuenta estos dos municipios porque hacen parte de esa gran historia que se tejió y que en el caso de Honda y Ambalema tienen una arquitectura consecuente. Mariquita no, por el terremoto que hubo el 3 de enero del año 1805. Aquí estamos viendo una imagen que es de lo que fue la primera ermita elaborada en piedra caliza, una arquitectura que solamente está el frontis de lo que fue ese gran convento. Esta ermita nos comunicaba a la capital de la República. Hoy día está solamente este vestigio para el siglo XXI, que en este momento está empoderado por el Ministerio de Cultura para su restauración porque está corriendo grave riesgo. Entonces, este es una de las abrebocas de lo que fue esta arquitectura de piedra caliza, esa maravillosa mezcla de calicanto, de esa amalgama que se manejó para ese entonces. En cuanto a la metodología que nosotros pues quisimos participar porque fue una convocatoria abierta donde todos los entes y las fuerzas vivas del municipio, hablándose pues de los que vivimos acá, de los que conocemos el sector, pues hay que reconocer que nunca se había oído hablar de un PEN, de un plan especial de manejo. Se hablaba de un relicto histórico y pues hago parte hace 10 años del Centro de Historia Local y hablábamos del circuito histórico y que había una declaratoria, pero solamente pues, era el decir, ¿cierto? Pero nunca se había hablado de un tema como se empezó a hacer en el momento que llegue el Ministerio de Cultura y todos estos profesionales en todas las áreas, arquitectos, ingenieros y demás, que estuvieron enseñándonos, porque habían algunas cosas manejadas y trabajadas con el Centro de Historia, con los artesanos, pero aquí se maduraron muchos temas a través de múltiples talleres, con la apertura del PEN como tal, porque realmente fue finalizando el 2016, 2017 con un intenso trabajo, donde se levanta, pues, se hace como la descripción del mapeo de todos los actores. También los emprendimientos que existían en este caso cambian y caben, siguen trabajando los artesanos con una idoneidad, con decirles que artesanos aquí hay de los que elaboran prototipos para Artesanías Colombia, pues esos son palabras serias, personas que también han estado en escuela, porque aquí también se trabaja de alguna manera. No podemos olvidar que si hablamos de Mariquita estamos hablando del relicto de los indígenas, los panches, los mariquitones, los marquetones, los champaimilla, los cajongora, los gualíes, porque por aquí corre el río Gualí. Entonces, pues todas estas situaciones las empezamos a valorar y a entender más cuando estos profesionales pues nos hicieron ese abrebocas que la verdad hay que reconocer que se hizo una participación a través de un diagnóstico elaborado con estudiantes, con profesionales, con empresarios, porque es que también tiene que estar aparte, no tenernos a las administraciones, sino también el sector privado de poner de su parte. Y sí, muchos empresarios asistieron de manera puntual a todos los talleres, porque si hablamos de talleres, fueron muchísimos talleres. En el caso nuestro, con los gestores culturales, pues yo me catalogo como una gestora cultural, porque pues mi día a día va en este tema de la expedición botánica y aquí me abrió muchos más espacios, no solo a mí, porque aquí trabajamos con el Centro de Historia, fortaleciendo con un programa de vigías de patrimonio y haciendo pues una retroalimentación de todos los temas, pero ya más madurados, como más idóneos en el contexto de hablar de lo que es la historia y la arquitectura de los sectores, porque nosotros tenemos una alianza estratégica concatenada con los municipios que le mencioné, con Ambalema y con Honda, porque esto nos lo dejó el PEN de una manera casi no esté aprobado, pero pues está aprobado por el Ministerio como ley de Cultura, ¿cierto? Pero aquí vamos a trabajar en conjunto, no solos, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Nos enseñaron la identificación, fuimos las personas, todos los que participamos en el acompañamiento a mirar las estructuras que creíamos que eran patrimonio y que realmente pues en el caso de Mariquita ya les digo es aleatoria,
no es consecuente, pero siguen habiendo estructuras que las aprendimos a valorar y pues ellos que son los que saben, pues nos dejaron muchas cosas más claras. De hecho, también al Centro de Historia, que son personas que ya llevan muchos años y que son nacidos acá en Mariquita. Hablo, por ejemplo, del historiador y cronista Guillermo Giraldo Gutiérrez, que es un sabedor del tema. Y bueno, entonces fueron personas que estuvieron ahí siguiendo todos los pasos que nos orientaban los profesionales que estuvieron en el tema. En el caso de los artesanos, pues madurar más productos y mirar en múltiples entrevistas qué era lo que decía la gente, llegar casa a casa, llegar cuadra a cuadra, porque no fue solamente una casa, fue muchos los sitios que se visitaron en cuanto a entrevistas grabadas, habladas, encuestas múltiples de qué pensaba la gente, qué querían, qué pensaban de los vestigios históricos. Y les cuento que muchos mariquiteños a veces ignoraban esta situación. Sin embargo, cabe destacar que a través de estas encuestas y entrevistas, la administración de la época pues hizo a través de los medios de comunicación, porque aquí pues hay radio, hay televisión, entonces se hizo como una expectativa de esta situación para que la gente se enterara. Y vemos con beneplácito que esta nueva administración lo está haciendo, porque es que no se pueden terminar los gobiernos si las cosas quedaran así. Fíjense en que Mariquita cumplió 469 años. Hablemos de 400 años de arquitectura. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Si la historia se centró aquí en San Sebastián de Mariquita por ser provincia, por ser la real provincia, bueno, por las múltiples situaciones que ustedes ya conocen. Para nosotros hablar del estado del peyote tenemos que recalcar que este viene desde el 2004, imagínense, se tomó del 2004, se encuentran y agradezco y tengo que hacerlo desde acá porque a veces encontrar los funcionarios y encontrar el mismo alcalde pues son como muy escasos, ¿no? Pero agradezco que nos han atendido, que hemos estado pendientes con el Centro de Historia, porque en el momento que nos dimos cuenta de lo que su merced está diciendo, claro, ahorita están en la actualización, es el momento que estamos aprovechando, aún con pandemia y todo, se atrevieron a hacer 2 encuentros muy con escaso público, entre los cuales estuvimos nosotros como corporación, con 2 integrantes también del Centro de Historia, dejando plasmado en un documento lo que creemos a través de esta experiencia que vivimos con estos profesionales que asistieron a este plan especial de manejo y protección, de que quedara dentro del PBOT. Entonces, eso nos parece interesante y no nos han negado el teléfono en el momento que hemos marcado. El alcalde también lo hemos visto como muy pendiente, porque si el primer dignatario pues no atiende, lo vemos que está con mucho interés y eso nos parece maravilloso. Lo mismo que que el arquitecto Galindo y el señor Juan, que son las personas que están pues ahí dentro de planeación, que son los que están haciendo el tema. Entonces se ha cogido de este PDT del 2004 porque había muchos vacíos y aquí se tiene que hablar es del uso del suelo y nuestro relicto histórico está conjugado con mucha arquitectura nueva y fueron ausivos por no tener una declaratoria o una ley que detuviera estos espacios, de no dañarlos, de no hacer cosas que no se debían, pues como no está actualizado el PDT, pues lo han hecho. En este momento podemos decir que aparte de que se entregó a través del PEN esta carta de navegación, pues yo sé que han utilizado algunas normas, ya no pueden hacer, y lo hemos hecho porque hemos sido claros y cuando nos dimos cuenta de que estaban haciendo algo en la Plaza de Armas, de una vez comunicarnos al ministerio y han detenido también cosas, porque son situaciones que uno tiene que hablar, que tiene que reclamar, que tiene que participar y que quede pues concatenado en lo que es el plan de ordenamiento territorial. Si eso no queda ahí, pues no, y aquí vemos que se están haciendo las cosas. Nos detiene la pandemia y pues el centro histórico de Mariquita pues tiene esas falencias, pero por eso hay que cuidarlo más, porque pues tenemos casas históricas de mucho valor, como la casa donde vivió José Celestino Mutis, la casa que nos hizo conocer a nivel, yo digo que universal, porque decir que fue la primera escuela de dibujo del país, pues no es mentira lo que se está diciendo. Pues hubo algún diagnóstico, pues fue casi todo el tiempo, del Centro Histórico de San Sebastián de Mariquita, donde el nivel de conservación pues no es tan bueno. En lo poco que quedó, construyendo pues situaciones, en la imagen ustedes están viendo, esta es una parte del cuadrado que tiene la Plaza Mayor, la Plaza José Celestino Mutis, porque aquí así se llama, que está en la esquina
viene a terminar con un edificio de ECO, que es la administración municipal. Todo eso nos enseñó el PEN. Vea que ya podemos hablar de eso porque así es. Donde construyeron en casas que todavía tienen alguna semblanza o alguna arquitectura de la colonia, tienen edificio de 2 pisos. Eso es gravísimo. No sé qué irá a pasar con eso. Eso hubo una siempre como una coyuntura delicada ahí, porque en el momento que estaba el PEN fuimos atrevidos y llegamos allá. Pues, ¿cómo es que van a hacer una cosa y permiten? Eso se ve terrible en la plaza Mayor. Y dentro de esta circunstancia, pues hay que anunciar y hay que decir que debe tener una dignidad colonial. Y eso no sé cómo irán a lidiar el tema, pero construyeron. En el caso de la Casa de los Pintores, ustedes la ven ahí, era un área mucho más grande, y si para la posteridad, para el siglo XXI existe esta casona, que en sí fue el taller donde Mutis plasmó gran parte de las imágenes, donde estuvo con Francisco Javier Matiz, con Salvador Rizo de Mompós y con muchos más, elaborando esas bellas láminas que las tienen en España. Pues decir que fue la primera escuela de dibujo donde se empezó a dirigir también la acuarela, porque es cierto, también donde Hola, se... buenas tardes. ¿Aló? Bien, sí señora, muchas gracias. ¿Te estoy devolviendo la llamada? ¿No me están escuchando? Siga, Alba Cruz, sí, yo no sé qué es esa interferencia. Bueno, entonces, bueno, ahí nos daña la foto el carrito, pero encontrar esta casa de los pintores donde está la esencia de Mutis, pues eso son palabras mayores. Y si no cuidamos este pedacito, porque era mucho más grande, acordémonos de que hablamos del terremoto y ustedes conocen el tema. Entonces, si no cuidamos esto, si no hay una aprobación pronta de lo del PBOT, va marchando, pero nosotros necesitamos en este inmediato momento la firma presidencial para que esto sea una realidad. Es también aquí el diagnóstico de San Sebastián de Mariquita, que es lo que estamos hablando del área declarada del centro histórico como tal, pues aquí para el uso del suelo por parte de comunidades y entidades locales. Nosotros, dentro de lo que se ha dialogado con los diferentes actores, pues se sabe que tiene que ser a través del Consejo Municipal. Aquí son miembros de 13 concejales, ¿no? Que siempre han estado pendientes de la construcción y de seguir pues construyendo este plan de ordenamiento, este plan básico, porque siempre ha tenido muchos vacíos. Eso es lo que hemos escuchado a los que han estado ahí, porque también hay un consejo que dirige esta parte. Aparte es el consejo también del plan de ordenamiento territorial, pues en el caso de Mariquita. Entonces se sigue construyendo, los resultados pues hasta el momento ellos dicen que son satisfactorios, y seguimos nosotros pues como pendiente, no solo yo, porque es que yo no soy sola, aquí hay mucha gente que está colocando su granito de arena, escribiendo, llamando. Además tenemos una página abierta, la alcaldía la tiene, para hacer una construcción y que todos participemos, cosa que no se veía anteriormente, ¿verdad? Porque llamaban y a veces ni se daban cuenta, y cuando uno lo llaman y uno no va, pues entonces no participa. Eso ya lo tenemos nosotros claro. Aquí hay algunas áreas de influencia en el caso de los espacios públicos. Aquí es atrevido cómo se han apropiado, por ejemplo, de andenes, cómo están de descuidadas algunos temas en calles, en áreas que son de influencia tanto para el turista como para los que vivimos aquí en Mariquita, pues en el mal estado que se encuentran algunas de estas situaciones en los diferentes lugares donde pues es de uso de integración de comunidad, ¿cierto? Aquí vemos el espacio público. Miren, ahorita está algo diferente. Sí, está algo diferente. Sé que esta administración ha tratado de arreglar muchas calles, pero siguen habiendo vacíos que se podrían lidiar si se tuviera ya pues en pleno lo que se quiere conseguir. Sobre todo lo del espacio público. Bueno, son impactos que de manera golpean directamente pues este espacio que tenemos, como la plaza de ferias, el matadero, el centro de acopio. Aquí no se tiene plaza de mercado. Esta casa donde ustedes ven el camión, el furgón esta camioneta, esa hace parte de un edificio antiguo, que era la casa y oficina cural de la iglesia Catedral San Sebastián, que es tan linda. Entonces, esta parte quedó el edificio donde había un fresco como de 1700, eso es siglo XVI.
y por poner un almacén, pues todo esto, yo me imagino que con restauración se podrá rescatar esto. Entonces, en esta casona existen pues almacenes y bueno, demás. Bueno, que existan almacenes, pues que los haya, pero que se conserve esa arquitectura colonial, porque pues Villa de Leyva lo conocemos y tiene almacenes y tiene cosas, pero sigue siendo colonial. Entonces, aquí lo poquito que hay que hacerlo. El mal estado del conjunto arquitectónico, bueno, pues se van los españoles, llega la cultura inglesa, se hacen edificios maravillosos. Si aquí se arranca es con el ferrocarril, se arranca con el ferrocarril y con un sueño que parece como una leyenda, pero es verdad. Esta casa que ustedes están viendo, pues sus techos originales, pero casi todos, esta y la casa de regimiento, que se conoce como la casa consistorial. Estas casas están en total abandono y aquí vemos casas inglesas en la parte de abajo que está totalmente en ruinas. Y además de eso, estamos hablando de ese conglomerado que hubo entre ferrocarril, cable aéreo, cancha de polo, y eso parece un sueño, que está invadido, que está asaltado, porque yo alcancé a conocer dentro de estas casonas baños en mármol. O sea, la cultura inglesa dejó un legado interesante y si lo pudieron restaurar en Ambalema, porque son las mismas casonas de la vía férrea, aquí se llevaron hasta los rieles, mulas detrás de ella. Entonces, es como ese abandono que tenemos. Hay una situación de desconocimiento patrimonial. Aquí pocos saben que existe el Museo Paleontológico, que de hecho en paz descanse Jairo Ávila, que falleció pues no hace mucho. El museo queda en poder de su familia, que también viven amando ese museo. La señora es una incansable, donde pues yo no entiendo mucho de paleontología, pero sé que tiene muchísimos años, que tiene un valor incalculable, que tienen muchas situaciones interesantes de muchas partes, ¿no? Es reconocido, lo sé porque así lo han catalogado los expertos que han estado acá. Entonces, muchas personas desconocen eso. El poco reconocimiento del valor en cuanto al cementerio inglés. Los cementerios, porque juntos son bellos, pero abandonados. Esto se lograría en el caso de que realmente pues llegue a ser muy pronto la terminación de este POT, porque aquí hay que tener en cuenta que esto lo avala Cortolima, lo avala la presidencia. Bueno, ustedes saben el manejo, pues estamos solamente esperando esto para que no se nos pierdan tantas situaciones importantes que tenemos. El diagnóstico de San Sebastián de Mariquita, que es lo que hemos venido tratando desde que comenzamos, aquí se ven los dos mapeos en donde está el circuito, el relicto histórico, el centro de Mariquita, pero esto está combinado. Ahorita estamos llenos de comercio. Ahorita la situación para el 2017, pues al 2004 ha cambiado un montón. Estamos hablando de que somos casi 37,000 habitantes, yo creo que algo más. Entonces, el uso del suelo, yo pienso que no han respetado mucho esta parte. Y que aquí no está permitido sino con hasta 4 pisos en un sector, 3 pisos, y aquí eso sí ha sido muy claro. En esta parte, pues, nos toca mirar qué se puede o qué pueden seguir haciendo y qué podemos los civiles, nosotros, los ciudadanos, seguir insistiendo. Alba, te queda poquito tiempo. Perdón. Aquí ya habíamos hablado. Aquí hay una cosa sumamente interesante que es el bosque José Celestino Mutis, reserva natural declarada, pero es que yo no sé, yo veo como todo que queda escrito, pero no se funciona. Decreto 1240 de 1960. La reserva 120, ahorita no hay sino 90 hectáreas, lo dicen los especialistas, los que formulan. Aquí vemos el Leucopus aguinus, que fue una de las especies que dejó clasificada el doctor Mutis, su jardín de pasifloras, y está invadido. Está invadido y aún así se persiste en la naturaleza a desaparecer. Además que nos baña, eso tiene la quebrada de San Juan, que nos surten de vital líquido. Entonces, ¿a dónde vamos con toda esta parte de Cortolima? Ha estado, pero vienen, pero no hay nada que digan, bueno, ya, si hay una sentencia, hagámosla cumplir, miremos a ver qué se va a hacer con esta gente que invadió. Y muchos se comenta de que, pues, traen a los pobres a vivir ahí, pero esto lo tienen otras personas que tienen más manejo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esta reserva es de lo más interesante, es el pulmón de Mariquita, que concatena pues en esa montaña y que se pega también en las montañas de Honda. Estamos hablando de las cordilleras.
Entonces el bosque municipal como reserva, se está también en esa espera. Imagínense ustedes cuándo salió esto y no se ha hecho pues mayor cosa. Múltiples visitas, pero no. Se sigue haciendo la revisión, pues esto también ya lo había dicho, se está esperando que todos esos vacíos que se han seguido encontrando, pues logre el comité, el consejo como tal, pues que quede incrustado en el plan básico de ordenamiento territorial. La administración municipal, pues, ha sido, ¿para qué vamos a negar? Un aliado permanente con planeación, que es lo que más nos interesa. Se han encontrado, pues, vacíos y problemas por el espacio de los andenes. Ahí vimos andenes tan amplios, bueno, cosas que uno a veces no comprende. Y pues, pienso que la comunidad es el punto de apoyo para que todas estas situaciones se den. La participación ciudadana, que desafortunadamente el Tolima a veces dolece de esto, pero ahorita lo de pandemia nos sirvió para que la gente se ha volcado y hemos visto que Mariquita ha mejorado algo, pero necesitamos es que se apruebe a nivel presidencial el PEN. Eso es lo que se necesita y que quedemos con todas estas. Y esta parte fue la clausura que se hizo con el PEN, con todos los actores vivos. Aquí está gente del Centro de Historia, algunos profesionales, bueno, el taller experimental, porque se me olvidó hablar de ellos, muchachos que vienen desde pequeños nutriendo ese folclor tolimense, usando ese sombrero de palma real, porque la de Pindo también ya la acabaron, entonces ahorita es con la palma real. Pues lo hacen en el Tolima y lo hacen es, pues con mucho orgullo, podemos decir que acompañamos desde que llegó el PEN. Mejor dicho, así no nos hubieran invitado, fuimos los primeros que estuvimos allá. Muchísimas gracias, Alba. Muy emocionante ver la participación y como yo vuelvo y reitero, es vital que sean los locales los que jueguen el mayor protagonismo en el desarrollo de estos instrumentos de gestión territorial, porque pues ellos son los que van a vivir ahí, son los que deben velar por su propio patrimonio, son los que van a legar a las futuras generaciones, no son unos expertos que vienen de afuera y que después se van y eso se queda solo. O sea, es muy importante esa participación y yo vuelvo y reitero, siempre en esas actualizaciones es obligatorio, mandatorio que hayan estas mesas de trabajo y pues en el caso de Mariquita es un buen ejemplo de la cantidad de mesas de trabajo que se desarrollaron sobre distintos temas que también se convirtieron en mesas pedagógicas en donde se aprendió y se intercambió información para empoderarlos y fortalecerlos a ustedes como esos vigías, veedores, cuidadores del patrimonio. Muchas gracias, Alba. A ustedes se volvió que estamos vigentes con los niños de patrimonio, que lo que nos enseñaron lo seguimos haciendo desde Onda, desde Ambalema y desde Mariquita. Muchas gracias. Ay, me da Listo. No, tranquila, Alba. Bueno, continuamos con nuestra segunda escala territorial, en la escala municipal, con el arquitecto Walter Martínez. Walter Martínez actualmente es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Nacional y también es miembro del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que ustedes saben es el ente asesor del Ministerio de Cultura para la aprobación de estos instrumentos de gestión territorial. Bienvenido, Walter. Walter nos presentará pues el caso de Villa de Leyva, que creo yo pues fue un caso ejemplar en el país, en el desarrollo del PBOT de Villa de Leyva, el original, y pues que creo que es de los pocos que en su momento, en esa primera desarrollo de estos planes, incluyó de una manera integral el patrimonio del municipio. Todos también de pronto están ligando a Villa de Leyva con el centro histórico, pero Villa de Leyva como municipio tiene una riqueza patrimonial impresionante. Bienvenido, Walter. Gracias, Mónica. Un saludo especial para todos los que nos escuchan. Yo voy a tratar de ser muy sucinto porque la experiencia que se dio en Villa de Leyva fue de muchísimos años y fue una experiencia tremendamente participativa. Entonces trataré de ser muy puntual con respecto a la exposición.
Voy a compartir pantalla con ustedes. Ok. El ejercicio que se desarrolló en Villa de Leyva fue en el año 1999. Ustedes bien saben que la ley es de 1997, la ley 388. Y la preocupación de todos los municipios era terminar en el año 2000 los primeros planes de ordenamiento territorial. En ese sentido, prácticamente que este plan de ordenamiento territorial se terminó en el año 2000 para su aprobación, pero lastimosamente el periodo administrativo del 2000 al 2004 tenía otras intenciones y el proyecto fue frenado con las otras intenciones de parte del viceministerio de Vivienda en ese entonces. Este fue aprobado en el 2004 con unos ajustes del 2000 al 2004 y fue aprobado en el 2004. Vamos a estructurar esta presentación en 5 punticos, que es el panorama general y localización, el manejo de prospectiva, que es importante en el ordenamiento territorial, todo el análisis de ese paisaje cultural, de lo que decía Mónica, es mucho más que un centro histórico, el patrimonio, cómo se generó toda la etapa de valoración, protección, y pongo atractivo en otro color, porque es la palabrita que en cierta forma hace y está haciendo mucho daño si no se trabaja a tiempo, que es el atractivo en torno al uso y la carga turística. Y ahí vamos a ver el tema de paleontología, arqueología, la tradición cultural y esos bienes de interés cultural que influyen en toda esa tradición, la arquitectura, el urbanismo, y como quinto, el papel de las declaratorias de los bienes de interés cultural de la nación y los bienes de interés natural de la nación, que en ese entonces estaban ya definidos y declarados, pero vamos a ver el ejercicio de cómo esas declaratorias y los instrumentos, con la falta de instrumentos, el municipio toma la delantera para presionar un poco sobre esos instrumentos de los bienes declarados. Entonces vamos a ver de lo del centro histórico y el cómo se definen otros intereses patrimoniales. Ese logotipo, esa fotico, se hizo presentaciones en todos los niveles porque era bueno institucionalizar el ordenamiento territorial para todo el proceso institucional. Permítame. La localización, ustedes conocen a Boyacá. En ese espacio rojo que ven allá del departamento de Boyacá, ahí es donde se encuentra el municipio de Villa de Leyva. Ahí se encuentran 2 provincias que prácticamente son determinantes sine qua non, la provincia de Ricaute y la provincia Centro. En la gráfica del centro, y discúlpenme, en la gráfica del centro, en el plano del centro están las provincias, y en la gráfica tercera está el municipio de Villa de Leyva, de la Villa de Santa María de Nuestra Señora de Leyva, en relación con ecosistemas estratégicos de toda la provincia, de la provincia Centro y de la provincia de Ricaute. Entonces empieza a tener unos referentes del territorio provincial tremendamente importantes y del territorio regional, no solamente en los enlaces y las relaciones sociales y culturales, sino también ambientales. Villa de Leyva por sí está declarado toda la cortina natural como el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, como parque nacional, como bien de interés natural en 1972 y su centro histórico declarado en el 1954. Aquí las etapas
las etapas que se construyó fue una etapa inicialmente institucional en sus competencias, la etapa 2 el proceso de participación comunitario y la etapa 3 la etapa técnica donde recoge el mandato del colectivo y el mandato de las normas y las leyes para poder construir el ordenamiento territorial. En este tema de la etapa 1 estuvo trabajando a ver, los recursos eran muy pocos para el ordenamiento territorial porque en ese entonces, en el año 1999 y 2000, no se sabía cuánto costaba la construcción de un ordenamiento territorial y lo hicimos con las uñas participando todas las instituciones. La administración municipal, la Universidad Nacional y yo me convertí no solamente en el director técnico, el coordinador técnico, sino también en gestor de recursos. Entonces era hablando con las instituciones para que pudieran colaborar. Y la Universidad Nacional de Colombia, me acuerdo muy bien de nuestro decano, que hoy es el decano de la Facultad de Ciencias, que hoy es miembro del Colegio Máximo de las Academias, Forero, el doctor Forero, me colaboró y mandó unos investigadores de la Universidad Nacional, dentro de ellos a Fernando Etayo Serna, que lo vamos a ver más adelante, uno de los investigadores de paleontología más conocidos en este país. La Universidad Piloto, yo era docente de la Universidad Piloto y mediante los estudiantes de proyectos de grado participaron en todo este proceso. El Instituto Alexander von Humboldt dio unos recursos y con la participación de un biólogo muy conocido y que nos hizo un trabajo muy hermoso, que es la caracterización de coberturas vegetales, que la hizo Klaus Schuss. El Ministerio de Cultura, que en ese entonces la División de Patrimonio y la presión que teníamos con respecto a la norma del centro histórico y articulando ordenamiento territorial, tenía una tarea muy grande que era la construcción del Plan Especial de Manejo. La filial de Monumentos Nacionales, entonces el Ministerio del Medio Ambiente, la Unidad de Parques también nos colaboró, el Consejo Ambiental de Villa de Leyva es una organización participativa comunitaria de profesionales del municipio que participaron tremendamente en todo este trabajo. Es Villa, acá la empresa de servicio, la dirección de núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo grupo de apoyo necesariamente de parte de la Gobernación de Boyacá en la Secretaría de Minas, Corpo Boyacá, Ingiominas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la parte de arqueología, donde me acuerdo en el Cerro del Borrador unas pinturas, unos petroglifos para tratarlas con el doctor Silvacelli, de tomarlas la universidad, entonces ellos también colaboraron en todo este proceso que fue bien interesante. El hospital, etcétera. Como se dan cuenta, la primera etapa institucional no fue un proceso de consultoría per se hecho en la oficina para poder ponerlo a construir y ponerlo a la adopción del municipio. Fue un proceso construido con las instituciones desde el principio, donde cada uno tenía su tarea, pero muy complicado sí fue, sí, pero se pudo lograr en su momento. La segunda etapa era la participación comunitaria. Para nosotros era muy importante, se hicieron, el cuadro que está en la mitad y ustedes lo pueden ver, se hicieron 96 mesas de trabajo entre talleres sectoriales, mesas de trabajo, foros, etcétera, etcétera. Lo primero es el diálogo con la comunidad que nombraba ahorita Alba y que me parece muy interesante. Si no hay un trabajo colectivo y de la comunidad, la verdad que el ordenamiento no funciona y no opera. Creo y considero con todo el proceso histórico desarrollado en el plan de ordenamiento territorial, en ese plan de ordenamiento territorial del municipio de Villa de Leyva, que la comunidad fue vital. La comunidad en todos los saberes. Nosotros iniciamos el proceso de participación comunitaria soportado en capacitación del lenguaje, que era tremendamente importante. No todo el mundo sabe leer un plan. No todo el mundo sabe leer la cartografía del instrumento de la ordenación de territorio.
Por lo tanto, iniciamos talleres de capacitación. A todo mundo lo pasamos al tablero y a la pizarra en las escuelas para tratar esa foto inicial. Eran las mesas de capacitación sobre la cartografía, planos parlantes que iban construyendo el diagnóstico del territorio y iba necesariamente la comunidad diciendo en ella qué quería protegerse y hacia dónde querían ir. Fue todo un proceso de participación comunitaria muy, pero muy importante. En el cuadro de la mitad íbamos con las comunidades en los trayectos, los senderos, reconociendo el territorio de ellos en el sentido de lo que había que proteger, lo que había que dar. Y en el tercero, la toma de decisiones en acuerdos territoriales, donde estaban no solamente personas de la comunidad, sino también administración, instituciones tomando decisiones. En la foto de la derecha está Trinita, que es una viejita que murió y nos acompañó casi que en todo el proceso, y era la señora que en cierta forma tenía la memoria de su pueblo total. Y ella nos iba dando, miren, vayan para tal lugar, vayan para tal. A ella la pusimos en la foto y está en todos los planos producidos del diagnóstico y formulación donde la comunidad tuvo que ver, está la foto de ella. ¿Cómo se hicieron los talleres? Se hicieron unas mesas de trabajo tremendamente interesantes donde las conclusiones y las definiciones de las conclusiones comunitarias llegaban a ser acuerdos, casi que era un mandato, un mandato. En eso yo sabía que íbamos a tener problemas al final cuando las decisiones de la misma comunidad nativa en el ordenamiento territorial iban a reventar con los intereses económicos que impactaba tremendamente el municipio de Villa de Leyva y que a la postre en los años hoy nos dice que de pronto ganaron. Aquí están las fotos de la izquierda, está Fernando de Tallo Serno en las visitas, está un señor que nos ayudó inicialmente y toda la cosa con ciertos recuerdos que es Floro Sánchez, y en la parte de abajo un impacto importantísimo que es la explotación de travertino de una mina y los espacios de participación donde uno podía en la plaza de mercado necesariamente compartir un poco también con las comunidades y que hoy hace parte de un proyecto que considero yo hay que evaluar y estudiar muchísimo por el impacto generado en ese espacio colectivo que es la plaza de mercado. En perspectiva, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se construyó después de todo un proceso de ordenación de territorio hacia dónde iba y debería ir el municipio de Villa de Leyva? Solamente voy a leer la visión general y a partir de eso se desprenden los objetivos y se desprenden las estrategias y políticas de todo el ordenamiento territorial y se van a dar cuenta ustedes. Villa de Leyva como ejemplo regional de protección, recuperación, sostenimiento del patrimonio natural y cultural, territorio alternativo para la producción integral que conduzca al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad alrededor del conocimiento, las artes y la ciencia. Esta visión se construyó con la comunidad y para ellos lo que más querían era protegerla. En ese sentido se construyó ese ordenamiento. Aquí empieza ya el segundo punto, el tercer punto, que es paisaje cultural, que es la interacción de lo natural necesariamente con lo antrópico. Es el mundo de lo cultural en ese paisaje natural tan hermoso que tiene el territorio y que en cierta forma, dice uno, hermoso dentro de la tristeza y la degradación que tiene sus tierras. En ese sentido, pues hace parte de eventos en la historia que degradan el territorio, que la misma naturaleza necesariamente ha conllevado a un límite que cambia en cierta manera la productividad de la región y desplaza por falta de alternativas a sus habitantes iniciales por unos nuevos. En ese sentido, empezamos necesariamente todo este proceso de paisaje cultural como una metodología de construcción técnica y para entrar a definir hacia dónde íbamos en las declaratorias de paisaje. Por ejemplo, bosques, pequeños reductos boscosos para tratarlas de proteger y generar parques y equipamientos. Zonas rojas, como las ven ustedes en la cartografía, que eran zonas tremendamente degradadas, erosionadas, para tratar de recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los procesos de ordenamiento que tiene un territorio.
en este sentido algo que les decía en esa interacción, los cultivos de trigo en la historia y la cebada, cómo fueron ayudando a la pérdida de suelo y la degradación de los suelos, y ver necesariamente cómo esos suelos se fueron degradando y destapando las huellas que dejaron las épocas del Cretáceo y del Cuaternario con material fosilífero, que en cierta forma estaba siendo producto de ventas, etcétera, etcétera, y que hacía parte de un mercado casi de recordatorios, confundiéndolo con artesanías fósiles originales en las ventas en Villa de Ley. Y eso teníamos que proteger. Miren ustedes el paisaje de lo que representa ese paisaje degradado, y técnicamente pues era la asociación paja, donde se iba a partir de la erosión y todo el proceso histórico de pérdida de suelo, se iba encontrando material fosilífero. Pero lo más triste de todo eso es que en la relación de sus propietarios, pues la actividad que ellos tenían era la producción agraria, y ayudado necesariamente con el turista y ayudado con la degradación, pues no veían otra forma sino vender su propiedad, y ahora siendo uso de ocupación a ultranza en las zonas rurales para casas campestres. Los acuerdos, se fueron generando acuerdos. Uy, no puede ser. Se fueron generando acuerdos. Se fueron generando acuerdos y se vio el paisaje cultural y definiendo sitios de interés para la declaratoria. Se fue haciendo declaratoria natural, declaratorias significativas de la tradición cultural. En el derecho paleontológico, y acá lo pueden ver, áreas que encontramos necesariamente con muchísimo interés paleontológico, donde se definían estas áreas de protección como patrimonio local, y justificábamos en la georreferenciación del proceso. Arqueológicamente, de igual manera, lo que vimos necesariamente, y la instrumentación y la documentación generada en el momento, pues empezamos a definirla como patrimonio local, áreas y las tareas que tenía que tener el ordenamiento. La gran mayoría de tareas, de inventarios, valoración y reglamentación no se hicieron en la historia. No se hicieron y ya se terminaron los 12 y empieza el nuevo ordenamiento. Se definió de igual momento museos vivos, dinámicos como la Plaza de Mercado, también declaradas como patrimonio de tradición social, etcétera, etcétera, ya que la primera Plaza de Mercado era en el plaza principal y se fue trasladada al frente entre el Poblado y el Duruelo. La definición de caminos, se hizo una investigación tremenda con las cartografías, aerofotografías y mucha fotografía recuperando ciertos senderos históricos y relaciones culturales que eran tremendamente importantes. Todos estos caminos de herradura fueron definidos, listados, prácticamente que enlistados para hacerle declaratoria local, pero estaban sujetos a inventarios, investigación, y ello en el proceso de ejecución del ordenamiento territorial. De igual manera, en patrimonio, la valoración y protección del atractivo en arquitectura y urbanismo, se definieron necesariamente muchos elementos del patrimonio rural. Por primera vez generamos que la casa rural campesina era patrimonio. Hoy ya estamos viendo que la casa y la vivienda cultural hace parte ya de una intención a futuro para declararla bienes de interés cultural de la nación. Aquí vemos elementos que fueron declarados como patrimonio local, por lo menos se referenciaba, porque el inventario y la valoración era un estudio que dejó propuesto el plan de ordenamiento territorial. En torno al centro histórico, pues obviamente el Ministerio de Cultura, por medio de un acuerdo, el acuerdo 007, que legitimó y adoptó el Consejo Municipal, fue aprobado ese acuerdo, por lo tanto, y estaba condicionado los bienes de interés cultural de la nación a la construcción de los planes especiales de manejo. No había plan de manejo. No había plan especial de manejo de protección del centro histórico. Por lo tanto, en el acuerdo del ordenamiento territorial condicionamos al ministerio de que en un año se hiciera ese plan especial de manejo.
hasta diciembre del año pasado fue aprobado. El centro histórico, la declaratoria de influencia del centro histórico, de igual manera se pasaron toda la cartografía de ese acuerdo 007 producido en el ministerio y se dejó como determinante normativa para darle estricto cumplimiento. Y a la vez se hicieron otras declaratorias que valía la pena. Ahí vemos necesariamente toda la investigación de base para la declaratoria que en un libro de crítica a imagen de Germán Telles, que sacó paralelo a la construcción del ordenamiento territorial en 1998. Y acá se declararon varios bienes de interés cultural. Algo que no tenía el plan de ordenamiento territorial, que no tenía la declaratoria, eran las tapias. Y se hizo un inventario con las tapias y se declararon como bienes de interés cultural local. Y otros equipamientos se le dio el uso, ya empieza a cambiar el uso. ¿Para qué sirve el patrimonio? Con base necesariamente en definición de uso. Ahí definimos, por ejemplo, la casa de Antonio Nariño, la Casa de los Derechos Humanos, la Real Fábrica de Licores con unos usos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro que es muy importante, y en eso, Mónica, dame un solo minutico para rematar. En la historia tú puedes decirnos mejor que por tu conocimiento. OTA, para los muiscas, era el centro de abasto, el mercado entre los guanes y los chipchas. Entonces ese OTA lo tomamos de la historia para generar el centro de abasto regional, que era muy importante proyectarlo en términos provinciales y lo dejamos ahí como un aval del municipio por si ese se daba. Y aquí prácticamente mi última filmina, ya con respecto a la exposición, haciendo memoria a alguien que colaboró muchísimo en todo este proceso y tal vez una de las personas que he visto quiere y amó terriblemente el municipio de Villaleiva, como lo fue, alma bendita, nuestro amigo Diego Arango, y una parte de su libro Memoria Histórica, Imaginarios de Villaleiva, que en el mismo momento de construcción del ordenamiento territorial se estaba desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Sí, es que es bastante corto el tiempo y bastante complejo el tema, pero yo creo que ya todos los que han visto esta presentación, pues se pueden dar una idea de lo que implica esa incorporación del patrimonio cultural en ese instrumento de gestión territorial. Fíjense ustedes la importancia de la georreferenciación, la importancia de los planos, la importancia de tener una base legal. Algo que recalca mucho Walter es no solo hacer listas, es hacer declaratorias, y no es la lista de los objetos o de los bienes por sí mismos, sino hacer una investigación o apoyarse pues del conocimiento local que hay para enriquecer esa valoración de esos bienes de interés cultural que se encuentren en el territorio y hacer las declaratorias. Sin esas declaratorias tampoco hay una forma de gestionar y de proyectar y visibilizar ese patrimonio cultural y además de protegerlo, que ya declarado, pues legalmente ya tiene un tipo de protección y además eso va a generar recursos. Bueno, seguimos con nuestra última escala territorial, la de paisaje cultural. Evidentemente todos sabrán a qué paisaje cultural nos referimos. Nos referimos pues al paisaje cultural cafetero. Estamos acompañados por Jorge Enrique Osorio, arquitecto también, especialista en restauración, con una maestría en instrumentos de gestión y valoración del patrimonio artístico, con doctorado en historia del arte y gestión del patrimonio cultural. Pues tiene una amplísima hoja de vida con publicaciones, premios, menciones. Entre esas publicaciones, pues una que recibió un premio, Las huellas del tiempo, una mirada al patrimonio y la historia de Pereira. Digamos que su trayectoria por este tema de patrimonio cultural la inicia Jorge Enrique con el inventario del patrimonio arquitectónico en Risaralda y desde el 2001 se vincula al proceso de patrimonialización del paisaje cultural cafetero.
Bienvenido, Jorge Enrique. Y bueno, otro ejemplo y otra lección y reflexión sobre lo que implica incorporar estos bienes patrimoniales en el ordenamiento territorial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Pregunto si están observando la pantalla. Sí, ponla proyección. completa, por favor. Pantalla completa y Perfecto. Sí, ahí. estoy aquí dando el comando. Ya, perfecto. Entonces, dándoles un agradecimiento muy especial. Magníficas intervenciones las que me anteceden. Espero pues con este panorama que hay que hacer muy rápidamente sobre el paisaje cultural cafetero y digamos, y el proceso de patrimonialización, pero también en su relación con el tema de la relación pues con el ordenamiento territorial. Es importante aquí hacer una relación, pues una pequeña introducción muy breve al tema del paisaje, cómo se entendió esta idea en su comienzo, que nos enfrentábamos en el contexto colombiano y latinoamericano, pues con muy pocas experiencias, habíamos, digamos, una trayectoria muy importante a nivel europeo sobre el tema de los paisajes culturales, pero dentro de este proceso que nos tocó pues, partir de ceros y ir definiendo a partir de unas experiencias muy puntuales. En esos días estaba recién hecha la declaratoria del paisaje del Alto Douro do Vinateiro en Portugal, que nos sirvió mucho pues para entender a qué nos enfrentábamos en el escenario pues que nos reuníamos digamos desde ya 3 años, como lo decía ahora la antropóloga Mónica, desde el 2001 que empezamos a trabajar pues sobre el tema del paisaje cultural cafetero y cómo la Cátedra UNESCO en 2004 empezamos a encontrar pues el camino para empezar a avanzar ya en la armada del expediente del paisaje cultural cafetero, que por cierto se presentó hoy antes de lograr pues la inscripción a la lista de Patrimonio Mundial, tuvo pues la presentación de 2 expedientes previos. Partimos entonces de entender que, digamos, dentro de las categorías que tiene de paisajes culturales la UNESCO con su Convención de Patrimonio, hay una categoría que es la de paisajes culturales evolutivos u orgánicamente desarrollados, pues en la que empezamos a trabajar en la justificación del paisaje cultural cafetero. Partíamos en ese momento de entender el paisaje cultural cafetero como un sistema patrimonial complejo, pues todo está fundamentado en la visión digamos, sistémica de la realidad. Y digamos, en un momento que muchos de quienes estábamos conformando este equipo de investigación regional conformado por los 4 departamentos que hacen parte del paisaje cultural cafetero, pues cada uno venía desde sus orillas, desde su trabajo previo con el patrimonio, en mi caso el tema del patrimonio arquitectónico y urbanístico en la región, pero digamos la experiencia del paisaje nos cambió la mirada a todos, empezamos a ver también cómo en el paisaje el patrimonio está interactuando con todas las manifestaciones del patrimonio y de alguna manera entonces empezamos a ver que el valor patrimonial se representa en la interacción de distintos valores y en ese caso en unos atributos que en este caso pues estaban representados en muchos valores, pues, elementos patrimoniales que constituían lo que eran los valores de la cultura cafetera. Empezamos entonces a visualizar que ese sistema patrimonial se completaba en unos atributos. Vemos rápidamente entonces cómo dentro de la idea del sistema paisaje cultural cafetero identificamos un propósito donde, digamos, había unos subsistemas que ayudaron a conformar esa realidad patrimonial, unas entidades que, digamos, que activaban
unas dinámicas y unas actividades pues, que eran, digamos, el fundamento de la acción de esas entidades. Esa interacción pues, fue la que históricamente construyó los atributos, y en esa medida, bajo esa visión sistémica, identificamos 3 subsistemas dentro de los cuales ese patrimonio se fue construyendo: el subsistema finca cafetera, el subsistema estructuras urbanas y el tema de la institucionalidad. Todo esto sobre esa base geográfica, sobre esa matriz geográfica, constituida en un tiempo de larga duración, ¿sí? Que podemos ir a tiempos de la geología, de la manera como se fue conformando esa forma de nuestros paisajes, y que después con la actividad humana desde los tiempos prehispánicos en esta región, que ya tenemos presencia humana datada con 10.500 años desde el presente hacia atrás. Entonces vemos que la construcción de esos paisajes pues viene desde milenios atrás, y cómo, digamos, a la cultura cafetera le corresponden realmente pues prácticamente los últimos 2 siglos para construirse. Pero entonces vemos que ese paisaje, esa belleza escénica, esa base natural, digamos, en la que se construyen los paisajes cafeteros, pues digamos que se construye pues en un tiempo muy, muy largo. En esa medida voy a pasar muy rápidamente, pues por las limitaciones del tiempo, a mirar los atributos casi que los voy a leer para, digamos, ubicarnos. Básicamente tenemos unos atributos principales y unos atributos que denominamos en su momento atributos complementarios, y aquí están pues lo que constituye los atributos café de montaña, ¿sí? Cada uno pues podríamos hablar muy extensamente de esos atributos, pero simplemente pues la idea aquí que nos ubiquemos. Café de montaña como ese café que se produce a una altura específica, en una latitud, una altitud, que le da unas condiciones. Aquí también está todo el tema de suelos, de conformación en larga duración de los suelos a partir de una actividad volcánica, digamos, muy, muy intensa en esta región. El predominio o predominancia de café, que tiene que ver con cómo, de todas maneras, aunque dentro de esas coberturas, dentro de ese tejido del paisaje, predominaba el café, pues ese estaba interactuando. No se podía hablar de un monocultivo, porque de alguna manera la seguridad alimentaria de estos pobladores durante gran parte de la historia de esta región, pues también se debió a que en el minifundio cafetero había una interacción con los cultivos. El cultivo en ladera, que le da unas características fundamentales a este tipo de café, a diferencia de cultivos como en Brasil, que se producen en un territorio que pues se puede mecanizar, donde hubo esclavitud. Aquí es un territorio de montaña, de pequeñas propiedades, donde la familia era la que construía pues su mundo a partir de esa interacción con su lugar. Tecnologías y formas de producción sostenibles que en un momento lo llamábamos, era café de sombrío, que para nosotros pues tenía mucho más sentido como equipo regional. Finalmente quedó este atributo que tiene que ver básicamente con la cadena productiva de café y cómo se han generado unas formas sostenibles de producirlo. El tema de cultivos múltiples como atributo, que tiene que ver pues con esa interacción con otros cultivos que generaron pues esa seguridad alimentaria en la región. La edad de la caficultura, que simplemente en su momento nos generaba la posibilidad de entender que el café se seguía plantando, se seguía produciendo. La disponibilidad hídrica, sin la cual el tipo de caficultura que se dio en la región no hubiera podido ser posible. Incluso una caficultura que se hacía de manera individual en esos minifundios, a diferencia de caficulturas como la de Costa Rica, donde el beneficio del café, el lavado, el secado se hace de manera colectiva. El patrimonio natural que además de contar pues con esa belleza escénica y unas áreas naturales protegidas, pues lo entendían más bien como ese patrimonio que se produjo a partir de la interacción entre el cultivo de café y el medio natural, donde se creó una consociación bastante particular, y donde la avifauna, la flora, y de alguna manera interactuaba de una manera bien importante con la producción de café. La arquitectura regional de Bareque, que
digamos, es un constructo que se da en la región a partir de la mezcla de la tecnología que, digamos, se desarrolla a partir de los aportes prehispánicos, pero también de los que traen esos españoles ya en tercera generación, digámoslo así, a que vienen a esta región ya teniendo 3 generaciones de por medio con esos ancestros, pero que traen esos modelos de casa de patio o de vivienda rural de corredor. El tema de las estructuras urbanas de Damero, las estructuras en cuadrícula, pero que de manera tan particular se daban sobre unos relieves totalmente quebrados. Y entramos al tema de los atributos que son complementarios, como esos que le daban como alma, que inspiraban pues todo ese patrimonio, digamos, esos atributos iniciales, de los cuales la gran mayoría son cafeteros, y como lo decía yo ahora, la arqueología está presente, ¿sí? Marcando los diferentes momentos de presencia humana en el territorio y dejando unas características, unas improntas bien particulares. El tema de la influencia de la modernización, esta región por la caficultura accedió, ¿sí? a tener unos rasgos de modernidad, digamos, tempranamente, es decir, lo comparamos con otras regiones del país, y también a generar unas condiciones o calidad de vida particular. Y por último tenemos la presencia de institucionalidad cafetera, donde pues se crea toda una institucionalidad que soporta, y aquí viene ya para finalizar la tradición histórica en la producción de café, como familias enteras, ¿cierto?, por generaciones, aprendieron a cultivar café, y aún en tiempos de crisis y con la situación particular de este cultivo, aún se sigue cultivando. Precisamente hoy en la mañana hablamos con el alcalde de los municipios de la región, donde resaltaban como un municipio altamente productivo como el Chinchiná, y cómo el café es uno de los elementos que más le dio la mano a ese municipio y a muchos municipios de esta región en esos tiempos de gran crisis como ha sido la pandemia por el COVID. El minifundio cafetero como la estructura básica en que se crea esta digamos, dinámica productiva y esta cultura. En esa medida, entonces, se crea un instrumento requerido por UNESCO, como es el plan de manejo, el cual, digamos, tiene implícitos pues, los 4 valores que se determinaban como fundamentales y base de la cultura cafetera, y cómo esos 16 atributos pues, están aquí actuando directamente en la forma como se construyó la segunda versión del plan de manejo, con sus objetivos estratégicos, con sus estrategias y con sus acciones, las cuales en la gran mayoría están, digamos, influenciadas por la conservación de estos atributos que son los con los que se justificó la excepcionalidad o el valor universal excepcional del paisaje. Entonces vemos cómo dentro de este valor, que ese esfuerzo familiar, humano, generacional, histórico para la producción de un café de excelente calidad, aparecen pues dentro de esos objetivos una acción para resaltar, por ejemplo, cómo hay una importancia de incentivar la mejora de las condiciones de habitabilidad de los hogares cafeteros con sus técnicas tradicionales. Eso fue por el tema de los saberes que se han ido perdiendo, fortalecer y ampliar infraestructura de equipamientos comunitarios. El segundo, donde aparece pues toda esa producción cultural que tanto representa nuestra región, y cómo dentro de las acciones, por ejemplo, hay una cuestión que involucra mucho, por ejemplo, la academia en relación con la formulación y desarrollo de procesos investigativos y valoración relacionados con el patrimonio cultural, la necesidad de promover una adecuada intervención del patrimonio material e inmaterial, ¿sí? Y cómo este patrimonio vasto, extenso, pues se debe articular con los planes de ordenamiento territorial, y también cómo debemos incluir la conservación del patrimonio cultural en las políticas públicas del paisaje cultural. El tercer valor, un capital social estratégico construido alrededor de una institucionalidad, es importante resaltar acciones como esta de fomentar el liderazgo, aumentar el dinamismo y la participación de la comunidad cafetera y las instancias de productores. Y ahí pues vamos viendo cómo se van desglosando todas estas, digamos, acciones. Esto también obviamente está acompañado de los indicadores
en este momento estamos hablando de la necesidad de implementar ya una plataforma que permita periódicamente evaluar a partir de toda esa estructura digamos, el avance, cómo está el paisaje cultural cafetero, y esta parte que tiene que ver con relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y sostenibilidad del producto, que también está muy relacionado con el tema ambiental. Leo algunas acciones: implementar sistemas de producción más limpias, reducir el uso del recurso hídrico, mejorar los sistemas de descontaminación del recurso hídrico, entre otros. Vemos entonces un ejemplo con el que, digamos, buscamos ver o mostrarles a ustedes cómo se aterriza toda esta idea, porque, digamos, está todo lo que es el paisaje cultural, digamos, ese sistema patrimonial fundamentado en los atributos, y cómo el ordenamiento territorial se convierte en la herramienta número uno para hacer digamos, la protección de ese paisaje, para conservar su sostenibilidad. Porque debemos tener en cuenta, y como lo veíamos al comienzo, el paisaje es una cuestión que se percibe. Realmente, pues, intervenir la percepción es una cosa bastante difícil, pero sí se puede crear un manejo de la base que genera las percepciones, que es básicamente lo que se ha patrimonializado. El caso específico, bueno, que traigo a colación aquí es lo que hicimos con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa de Cabal. Aquí vemos pues a Pereira, Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal, que queda realmente muy cerca de Pereira, y cómo pues tiene un área hacia el occidente grande de paisaje cultural cafetero, que básicamente es toda la zona cafetera. Aquí, pues, aparte de las acciones que se plantean dentro del POT, dentro del componente urbano, pues me quise centrar en el tema del patrimonio rural, porque ustedes saben que el tema urbano es el que ha sido más atendido desde el punto de vista del ordenamiento en Colombia. Hoy en día la mirada se está volteando, pues la mirada está volteando hacia el tema rural, y quizás el paisaje sea una forma de entrar a generar una protección efectiva sobre esos territorios agroproductivos patrimonializados y mirados desde la perspectiva del paisaje. En esa medida se crearon o se plantearon dentro del POT unas políticas que simplemente voy a leer muy rápidamente. Por ejemplo, la política educativa, que está dirigida enfocada a impulsar el relevo generacional de la caficultura y en las actividades agropecuarias asociadas a la caficultura. El tema de mejoramiento del hábitat, que tiene que ver digamos, con el mejoramiento integral de la vivienda de bareque y otras edificaciones de apoyo a las actividades productivas, pero también la construcción de vivienda nueva, que inspiraban todos los valores de la arquitectura y del saber profundo que hay en esa arquitectura del bareque, pues cómo soluciona el problema actual de la vivienda en el paisaje cafetero. Política de turismo, donde hablamos que pues hay que tener mucho cuidado con la mirada que se está dando sobre el turismo en esta región, y básicamente pues vemos cómo lo importante aquí es privilegiar proyectos de agroturismo y turismo comunitario que impulsen los pequeños caficultores y sus asociaciones. Políticas de valoración y participación social, y por último, una política digamos, de participación, de calidad de vida para los habitantes, donde, digamos, esta gestión de estar enfocada al mantenimiento y mejoramiento es el tema central, condiciones de vida de los habitantes del paisaje. Y por último, el tema ambiental, pues, que es una parte fundamental, pues, para tener en cuenta. Aquí, y la política de financiación de la cuestión cafetera, cómo se debe también atacar de frente. Y finalmente, pues aquí vemos cómo en relación con los atributos se plantean unas acciones. Por ejemplo, se deben restringir los suelos de expansión urbana, suburbanos y polígonos de vivienda campesina en las franjas localizadas entre esa área donde está la caficultura. El tema, digamos, de la reglamentación de usos restringidos para esas áreas donde la vocación es básicamente productiva. El tema de las pendientes, que está muy ligado con las determinantes ambientales que restringen a partir de cierta pendiente los cultivos, pero como tradicionalmente la caficultura se ha dado en pendientes mayores al 50%, o sea, 45 grados mayores a eso. Cultivo en ladera, cómo se debe armonizar entonces todas estas áreas con las áreas, digamos, de producción y usos restringidos. La disponibilidad hídrica, cómo se maneja todo ese tema de la disponibilidad hídrica en relación con la oferta,
y, digamos, el poblamiento concentrado, cómo se limita las densidades de vivienda rural, ¿cierto? Que deben ser controladas, cómo se debe también procurar revisar el tamaño de la UAF, porque 4.5 hectáreas está por encima de las 2.5 hectáreas que son el promedio regional. Aquí hay una propuesta importantísima y yo pues, le pido apenas un minutico más para contar el tema de cómo se plantea aquí el desarrollo de las unidades de planificación rural como la base de empezar a hacer ese ordenamiento rural en el paisaje cultural cafetero, donde el tema de la arquitectura es fundamental, el tema del patrimonio arqueológico con los museos de sitios, de nuevos museos de sitio que hemos encontrado, como el de las Marcadas en ese territorio. Y este último ejemplo quería dar como la academia también está intentando aportar, digamos, en esa UPR, la generación de unos nodos, digamos, de apoyo a la caficultura que buscan, es básicamente generar procurar el relevo generacional de la gente que habita las áreas rurales y tener en las áreas rurales para ellos todo lo que necesitarían para una vida digna en las mejores condiciones. Bueno, les agradezco por su atención. Aquí muy rápidamente contado lo que tenía para contarles el día de hoy. Mónica, no sé si soy el único, pero no se te escucha. Sí, no había dicho nada, pero no se le está Perdón. escuchando. No, perdón, sí. Muchas gracias, Jorge Enrique. Aquí brevemente para ya ir a dos preguntas centrales que creo resumen las inquietudes de varios de los participantes. Solo quiero recalcar de la presentación de Jorge Enrique y que recordemos que en los instrumentos de ordenamiento territorial como estos de gestión, lo importante también es plantear políticas y proyectos, es decir, estos instrumentos de ordenamiento territorial son una perspectiva de cómo desarrollar ese territorio en unos años. Se suponía que inicialmente eran 10 años, han pasado 20, entonces pues también podemos suponer que estas actualizaciones que van a ocurrir ahora también se van a prolongar entre ese plazo de 10 y 20 años. Entonces, son mandatorios, es decir, se plantean esos proyectos y esos son interesantes porque son los que se pueden incorporar en los planes de desarrollo municipal. En los planes de desarrollo municipal de cada gobierno, de cada 4 años, de cada alcalde. Y vuelvo y reitero, pues es importante entonces que la comunidad esté vinculada, esté enterada de esos proyectos para que ellos también sean los que obliguen, presionen a los alcaldes, a las administraciones locales para que incorporen esos proyectos que ellos consideran van a ser interesantes para, digamos, darle un futuro a ese patrimonio cultural. A ese respecto, los quiero invitar al próximo conversatorio dentro de 8 días, cómo conseguir recursos para el patrimonio cultural, ¿sí? Porque no solamente se trata de presionar a los alcaldes para que incorporen estos programas y proyectos, estas estrategias, estas acciones, sino que también busquemos los recursos para que se hagan una realidad. Bueno, yo quiero muy puntualmente y así como periodista, a lo periodista, en 2 minutos o en máximo 3 minutos, si cada uno me puede sintetizar cuál es la fórmula, digamos, cuál considerarían que es la fórmula más efectiva para incorporar este patrimonio cultural en los instrumentos de gestión. Walter medio anunciaba, pues, por ejemplo, las fricciones que hubo con un ministerio, con la alcaldía, los que sí quieren, los que no quieren. Evidentemente, pues hay también un imaginario de que el patrimonio cultural estanca, que va contra el progreso, contra la modernización, contra las obras nuevas. Entonces, pues los alcaldes, los gobernadores son muy reacios, bajo ese imaginario son muy reacios a
a incorporar ese patrimonio cultural dentro de esos instrumentos y también a incorporar esos programas y proyectos que se formulan con estos instrumentos de gestión. Entonces, pues si por favor, no sé, si empezamos con Walter, si nos puede contestar así, periodístico, 3 minutos, ¿cuál sería como la fórmula mágica? Mónica, la verdad, la preparación y la estructuración organizada de las comunidades para defender los acuerdos territoriales que se proyectaron. Ese es fundamental. Y ahí están los consejos territoriales de planeación, las juntas municipales de planeación, los consejos consultivos. Esa serie de elementos que están soportados en la ley deben tomar ya más fuerza en el seguimiento y evaluación del ordenamiento territorial y de los instrumentos de gestión. Esa es una que es fundamental. La otra tiene que ver con la competencia. La competencia del patrimonio nacional tiene que hacérsele seguimiento en torno a que su formulación en los PEN haya seguimiento en los planes de desarrollo, como tú comentabas ahorita. O sea, si un administrador de turno no tiene inserto en su plan de desarrollo la obligación que hay en las diferentes vigencias programadas, pues obviamente, Mónica, no se va a desarrollar y eso lo sabemos con antelación. No hay un compromiso local en poder proteger ese patrimonio programado. Y creo que ahí habría una tarea para el ministerio o para la competencia de las instituciones con respecto al patrimonio, departamental, nacional y local. Esa es la segunda. La tercera, en cuestión de gestión de recursos, considero que el Ministerio de Cultura la está haciendo y está proyectando en ese sentido ahora el patrimonio con una nueva política que es la construcción del quehacer de las comunidades y no ponerle tanto misterio, ni tanto especialista, ni laboratorio, sino esas escuelas de artes y oficios, etcétera, etcétera. Lo que van a recuperar también es la actividad para poder generar empleo y poder generar acciones en beneficio del patrimonio. Hay que hacerlo más simple. La restauración como tal debe ser mucho más sencilla y las investigaciones deben ser mucho más participativas en torno a la academia y la investigación. Debe ser más participativa, mucho más a las comunidades y en ese sentido, entre comunidad, academia, Estado, puede generarse el triángulo perfecto para aminorar costos y poder hacer de las formulaciones de los instrumentos una realidad. O si no, seguirán quedando en los anaqueles. La tarea de asociatividad es tremendamente importante. La ley está clara. Hablábamos con Jorge Enrique en la reunión pasadita, tocábamos el instrumento LOT, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y generar que el territorio patrimonial no está dentro de los linderos, sino hace parte de un territorio geofísico, natural, mucho más amplio. Y en ese sentido, el cogerse de la mano varios alcaldes y varios gobiernos para la protección y la proyección del desarrollo sostenido en torno al patrimonio cultural es de muchísima importancia. Y esa ley puede ayudar a ello. Okay, bueno. Gracias, Walter. No sé si, pues, para encadenar con lo que acaba de decir Walter, Jorge Enrique, ¿nos quieres complementar periodísticamente? 3 minutos. Perfecto. Tenemos, pues, hay tres esferas que se puede hacer una actuación muy concreta para poder, digamos, lograr esa articulación. En primer lugar, pues hay una instancia que es la política y que tiene que ver pues con, pues obviamente en esa dimensión interactuamos todos, en la que hay recientemente la creación de una cantidad de instrumentos muy convenientes que de manera concatenada y articulada, definiendo pues las competencias,
como vienen siendo, lo hablábamos en estos días, ya que hacemos referencia al encuentro que tuvimos con Walter, con Alba Cruz y con todos los organizadores pues, del webinar, pues como el tema de la ley de regiones, que da la posibilidad de que se asocien departamentos, da la posibilidad que se cree la región administrativa de planificación del eje cafetero, en la que recientemente se une Tolima. Entonces, digamos que eso nos va a permitir esa idea del paisaje, que es un hecho regional, pues articularlo a partir de instrumentos efectivos como el plan estratégico regional que se está construyendo en este momento por la RAP, pero de ahí también sigue los recientemente establecidos POD o planes de ordenamiento departamental, que le darían como esa cohesión al ordenamiento supramunicipal en los ámbitos departamentales, y por ende también pensar en los POTs, porque es que realmente, POTs, EOTs o PDOTs, porque realmente el ejercicio de incorporar los temas del patrimonio y del paisaje quedan muy, muy tímidamente establecidos. Entonces, digamos que es la oportunidad que se está dando a nivel de los componentes urbanos, rurales, de hacer una acción real sobre esto. Y lo hablábamos, temas como el de las unidades de planificación rural, que permiten, que pueden estar muy ligados con esto que ha trabajado el Observatorio de Paisaje de Cataluña, los catálogos de paisaje, que a partir de esa mirada en detalle a esos territorios, pues se puede hacer un ordenamiento efectivo. Pero lo otro es todos los vinculados con ese manejo, pues entidades públicas, academia, quienes están como en el medio, porque digamos, lo más importante está la comunidad de base, que digamos también tiene que participar muchísimo en ese proceso. Lo que vemos hoy en día es que realmente hay que generar muchos instrumentos de participación para que también la gente se apropie y también de la pelea por su paisaje, que está seriamente afectado por múltiples factores que tendríamos otro webinar para hablar sobre toda la degradación y todas las problemáticas que está viendo el paisaje, que por cierto les digo, se declara no porque esté perfecto, sino porque requiere de urgente atención. Bueno, muchas gracias, Walter. Alba, desde el día a día, a usted que le toca allá, viviendo allá y enfrentándose pues a lo que usted nos contó, a ver el deterioro, el desconocimiento de su patrimonio, usted es la que, como muchos de gestores y que trabajan en sus municipios, bueno, ¿cómo es su día a día para poder gestionar, para poder impulsar ese plan de manejo frente a la alcaldía, frente a la administración local, incluso con el ministerio? O sea, ¿ahí qué? Cuéntenos ese día a día, ese trabajo, eso que implica. Pues es todos los días. Es todos los días porque en mi calidad de guía turística, pues todos los días hay algo que hacer, pero no por ese algo que hacer se deja el descuidado del entorno de Mariquita, que es lo que nos interesa. En este momento la alianza estratégica que se teje, ustedes los están diciendo, las dos personas que han hablado tan sabidamente, tan expertos en los temas de historia y pues del ordenamiento territorial, en este momento lo más importante es que se continúe esa alianza estratégica de los tres municipios de la mano. En este momento la urgencia manifiesta de la aprobación del PEN como tal para el caso de Mariquita, porque es urgente. Ese piensa que es la autoridad mayor para poder dar estas situaciones. Nuestro día a día va encadenado a que sigamos reclamando, a seguir incluyendo pues esas reclamaciones que se hacen, seguir insistiendo y seguir aportando a lo que está terminando la administración municipal de Mariquita con el plan básico de ordenamiento territorial, pero para nosotros es tener ante todo la firma presidencial para que se dé lo del PEN. Esto va concatenado con lo del plan de ordenamiento territorial, porque pues es una herramienta fundamental, el uso del suelo, todos lo han dicho ustedes, eso es, hay que respetarlo y hay que hacerlo de manera urgente, porque nuestro municipio es, la arquitectura es aleatoria y ustedes conocen, y si dejamos perder este espacio, que es una oportunidad porque son ya 4 vigencias, los periplos de los alcaldes son 4 años, y ya tres alcaldías si no han hecho esto, esperamos que esta sea la vencida y que todas las cosas se sigan dando. Vemos esperanzas, pero de esperanza no vivimos, es del día a día, de la cotidianidad, de gente que ni siquiera vive acá y reclama por el deterioro y por el espacio dormido de San Sebastián de Mariquita, que pues hay declaratoria, pero hay en el papel.
Muchas gracias, Alba Luz, Alba Cruz, perdón. Bueno, se nos agotó el tiempo. Desafortunadamente, pues no podemos, digamos, profundizar más. Sin embargo, creo yo que una de las, digamos, como de los aportes de este conversatorio es, bueno, por lo que veo de los comentarios y las preguntas que se hacen, es la dificultad que existe. La dificultad que existe, es decir, estas son experiencias que han contado nuestros 3 participantes hoy, que podrían decirse son exitosas en cierto sentido, pero que muchos más bien sienten que en sus territorios el tema no es exitoso. Lo que creo, vuelvo, insisto, de aporte a este conversatorio es que estamos poniendo en boca de todos este problema. O sea, este problema de cómo incorporar estos instrumentos de gestión del patrimonio cultural en los ordenamientos territoriales y que sean efectivos y que realmente terminen también siendo desarrollados a través de estrategias, de programas, de proyectos y de acciones de la mano entre comunidad y administración local. Que es muy difícil, son instrumentos públicos, por lo tanto son instrumentos que entran en tensiones de poder entre comunidad y administraciones locales o administraciones regionales, y pues que ahí está en medio sobre todo las comunidades locales que son y bien organizadas, bien asociadas, pueden ser las que sean el motor para hacerlo más, digamos, más efectiva esa inclusión. Creo yo que iniciamos aquí un tema de discusión que muchas veces no se tiene en cuenta, siempre cuando se hacen conversatorios, conferencias, seminarios sobre patrimonio cultural, es más cómo se patrimonializa o de proyectos ya de restauración o de conservación o de intervención o de paisaje, etcétera, pero no, digamos, estos temas legales, instrumentales, territoriales que son fundamentales para el patrimonio cultural, porque territorio es comunidad, territorio es habitar, territorio es identidad, y pues todo eso está en juego con estos instrumentos de gestión. Entonces, bueno, la invitación es que todos los que quedaron con inquietudes y de pronto hayan quedado incómodos o que no sintieron que les dieron la receta única que no va a existir, es invitarlos a que sigamos discutiendo esto, a que sigamos discutiendo. Aquí tienen a unos 3 posibles futuros conferencistas para estos temas, y hay muchos más en el país que también pueden, digamos, entrar en diálogo para que podamos hacer de este proceso algo mucho más que termine realmente como todos queremos, en un proceso de éxito. Les agradezco a Alba, a Walter, a Jorge Enrique su participación. Sé que estos tiempos son breves o a uno le parece muy corto, pero realmente pues ya casi llevamos casi 2 horas, pues hora y media, más de hora y media, y pues bueno, creo yo que hemos dejado una semilla ahí con los participantes para que se cuestionen y sigan discutiendo este tema. Muchas gracias. No sé si algo más. A ustedes, a los participantes, me excusan que no haya hecho todas las preguntas, pero espero que por lo menos esto lo haya logrado. Gracias. Gracias a ti, Mónica, y ahí como por la invitación. Muchas gracias a todos. A todos por su atención. Una feliz noche. Muchísimas gracias por permitirnos participar en esta Colombia que es tan linda, esta parte del norte y todo el territorio tolimense. Bueno, gracias a ICOMOS Colombia y a la Agencia Cooperación Internacional. Muchas gracias.